Siempre lo he dicho. Aprovechar el tiempo es una decisión, no es obligatorio. Aquí nunca vamos a obligar a nadie a memorizar la palabra, eso es una decisión personal de usted. Así como tampoco vamos a obligar a nadie a estar en el grupo de oración, eso es una decisión de usted. Cada cual decide hasta dónde y si quiere madurar en la fe o no, eso es una decisión de usted. Ahora, no se queje porque Dios ha colocado delante de usted todas las herramientas que usted necesita para su progreso, fortaleza y sabiduría en la vida cristiana. No se queje si luego, y no digo esto como amenaza ni nada, no lo hago con esa intención, pero no se queje luego si el diablo anda haciendo con usted lo que mejor le parece, en su casa lo que mejor le parece, porque bueno, o sea, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde nos vamos a agarrar? ¿Cuál es el fundamento que hemos establecido? ¿Dónde están las fortalezas que hemos procurado buscar? ¿Dónde está la madurez que con esfuerzo y dedicación a las cosas que pertenecen al Señor, como la iglesia siempre lo hizo desde el principio, permaneciendo en aquellas cosas que nos ordenó el Señor? ¿Dónde está eso? Pues no pueden llegar los resultados como acto de magia, no van a llegar como acto de magia, hermanos. Lo siento mucho. Siento darle esa información. Como acto de magia no va a llegar. Eso dejémoslo no a todos los pentecostales, pero a un gran círculo de pentecostales carismáticos que piensan que van a llegar al servicio y el Espíritu de Dios va a hacer una cosa poderosa ahí con ellos, lo que no hacen en todo el resto de la semana. Eso no va a pasar. Eso no va a suceder. En su libro Fundamentos de la Fe, en la lección número 11, ustedes tienen una serie de textos bíblicos que les pueden servir a usted como base a la hora de predicarle el evangelio y compartir de la fe con otras personas. Ya vamos llegando al final de esta lección. Por ejemplo, y ustedes tienen Juan 1:1, Juan 14:6, Hechos 4:12, y tienen una lista de textos que ustedes pueden aprender, memorizar y usarlos como herramientas evangelísticas a la hora de compartir el evangelio con aquellos que están perdidos. La lección que nos corresponde en estos momentos, todavía estamos en la número 11, pero ahora vamos a hacer énfasis en la defensa de nuestra fe. Vamos a hacer énfasis en la defensa de nuestra fe. Y ahí vamos a comenzar con nuestro texto de 1 de Pedro 3:15, que ya lo hemos repetido, lo hemos memorizado múltiples veces. Pero vamos a ver la importancia, en primer lugar, la importancia de la apologética en la evangelización. Recuerden que el tema central es la evangelización, la misión evangelística de la iglesia. Por ende, si a usted no le importa la misión que te dejó tu Señor de predicar a Cristo al mundo, menos te va a importar lo que vamos a hablar hoy. Pero es mi esperanza que sí, que pongamos atención y aprendamos y crezcamos y nos preparemos. Los días que se avecinan son días bastante terribles, bastante difíciles. Y el pueblo de Dios, en todo el curso de la historia, los hombres de fe han estado preparados, no porque tuvieron mucho alimento, mucha comida, no, es porque anduvieron haciendo la voluntad de Dios. Y cuando llegan los momentos sorpresivos que llegan en la vida, los momentos duros y difíciles, pues entonces tú permaneces en Dios y Dios en ti. Y en ese instante, mientras otros correrán desesperados sin saber qué hacer, mientras muchos desfallecerán y otros se enfriarán y otros pecarán contra Dios, tú vas a permanecer fiel, firme
a Cristo Jesús porque estás espiritualmente preparado para enfrentar lo que sea que venga en el camino. Si no vives para hacer la voluntad de tu Rey y Señor, entonces te unirás al grupo de los que blasfeman el nombre de Dios y andarás sin cabeza corriendo de un lado para otro junto con todos ellos cuando lleguen esos momentos de apuro. Si pensamos que lo que Dios nos dio es algo, es un instrumento relativo, como algo más en la vida de nosotros, estamos en una situación muy equivocada. Esto que Dios nos dio es lo único que nos va a salvaguardar, que nos va a proteger, que nos va a guiar. Por eso la Biblia se describe a sí misma como la lámpara. La única. Es la única que tenemos. No hay otra lámpara. Pongan atención, hermanos. El propósito de esta lección, de esta clase, es explicar qué es la apologética, esa palabra que ustedes ven ahí. ¿Qué es la apologética cristiana y por qué necesitamos incorporarla en nuestra vida? ¿Por qué tenemos que estar conscientes de la necesidad de incorporar la apologética en nuestra vida como misión de la iglesia? Bien, vamos a ir a Dios en oración. Padre Celestial, nos disponemos a estudiar y aprender tu palabra. Nos disponemos, Señor, a que de todo corazón crezcamos en obediencia y fidelidad a ti, Señor. Ennoblece nuestro espíritu. Humíllanos. Llénanos, Señor, de los frutos que vienen de tu espíritu, para que de esa manera podamos responder a tu voluntad positivamente, con ánimo pronto, con todo deseo y voluntad. Enséñanos tu palabra, dirígenos y guíanos siempre, porque de ella depende nuestra alma, nuestra vida. Padre, tenemos gran necesidad de tu sabiduría y de tu verdad. Llénanos de ella nuestra mente y nuestros corazones. Ayúdanos a renovar nuestros pensamientos en ella y ayúdanos a crecer y a madurar conforme a lo que está escrito. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y como ustedes ya saben, bueno, hermanos, 1 de Pedro 3:15 es el consejo y la exhortación de Pablo a que la iglesia esté preparada para presentar defensa. Y la disciplina de la apologética es presentar defensa a la fe y precisamente es fundamental para el evangelismo y necesaria para todos los creyentes en la vida práctica. ¿Qué es la apologética, mis hermanos? Vamos a comenzar por aquí. ¿Qué es la apologética y cuál es su propósito? Bueno, la apologética es la argumentación para dar una explicación, reporte o incluso defensa sobre la posición o sistema de un tema en particular. Y el término apologética proviene de la palabra griega clásica apología, hermanos, y se refiere a comunicar una apología o una explicación. Y hace referencia para responder y refutar acusaciones contrarias o argumentos en contra de nuestras afirmaciones, nuestras declaraciones. Nosotros hacemos apologética continuamente en la vida cotidiana. Siempre que estamos defendiendo una postura, una decisión, siempre que estamos defendiendo un concepto o defendemos una idea propia, nosotros hacemos apología. En la vida práctica hacemos apología. Cuando usted se levanta temprano en la mañana y tal vez su esposo está de mal humor y le quiere contradecir a usted en todo lo que usted opine o dice, usted trata de defenderse y decir, no, yo estoy en lo correcto, y usted está haciendo apologética en ese momento. Usted está defendiendo sus criterios, sus decisiones, etcétera, etcétera. ¿Así pueden entender la idea? Ahora, en particular, la apologética cristiana
es la disciplina que consiste en ofrecer y presentar defensa de la fe ante los argumentos contrarios o falsos que vienen o tratan de refutar, denigrar o que tratan de mentir sobre nuestros credos y nuestra fe. Adelante, Flaco. Go, go, go. Ok. Muy bien. La apologética difiere del evangelismo. Una cosa es apologética, otra cosa es evangelismo. En el evangelismo, ¿qué hacemos en el evangelismo? En el evangelismo explicamos la verdad del evangelio. Explicamos la obra, la vida, muerte, resurrección de Jesús. Cuando hacemos apologética, lo que hacemos es defender la veracidad y confiabilidad de esos argumentos que presentamos a la gente, que presentamos al mundo. Lo que hacemos es defender concretamente nuestras afirmaciones sobre lo que Dios dice en su palabra a todos aquellos que entonces tratan de traer una crítica o tienen dudas. Y lo cierto es, mis hermanos, que cuando nosotros presentamos a Cristo a las personas, lo que inmediatamente experimentamos es que las personas tienen dudas muchas veces, no entienden bien, necesitan ser esclarecidos. Otros vienen con ideas preconcebidas de otras religiones, de otras creencias, y a veces confunden los términos. Piensan que estamos hablando de las mismas cosas y no son las mismas cosas, no son los mismos dioses, no son las mismas creencias. Otras personas simplemente se levantan con críticas. Otras personas vienen con ideas falsas de lo que usted y yo creemos, cosas que oyen por ahí repetir y sin comprobarlas, ellos mismos asumen que son así y las repiten. Como por ejemplo, es que la Biblia es un libro que está hecho para que cada cual saque de ahí lo que mejor le parece. Eso usted lo puede repetir hasta el cansancio, pero eso no es así. Y una serie de argumentos que las personas repiten y repiten y repiten, y son ideas falsas y necesitan una explicación, necesitan ser confrontadas con toda diligencia, con toda seriedad, desde la verdad, desde la palabra de Dios, desde la evidencia histórica. Así que estamos hablando de un compromiso proactivo y crítico de destruir no a los detractores, no a aquellos que se oponen a la fe, sino las mentiras de sus afirmaciones que vienen siendo guiadas por Satanás y los demonios para destruir la verdad. Es un compromiso proactivo para destruir toda falsedad, todo error y penetrar las fronteras de la incredulidad de las personas para que ellos entiendan, para que ellos comprendan y así puedan ser iluminadas sus mentes y sus corazones con la verdad del Evangelio de Cristo Jesús. En 2 Corintios 10, del 3 al 5 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, ¿verdad que no? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, dice la palabra, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y ahora nos va a decir en qué consiste esto. Miren el verso 5. Derribando argumentos y toda altivez contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Que es muy similar a lo que dice 1 Pedro 3:15. Sino santificar al Dios, el Señor, en vuestros corazones y presentar defensa. Aquí lo dice así de esa manera. Derriba los argumentos que se levantan en contra del Señor, pero tus pensamientos, los tuyos, siempre manténlos cautivos, presos a la obediencia de quien es el Señor. Esa es nuestra tarea y debe ser una labor proactiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que el creyente no puede ser ese que dice, bueno,
Da igual que denigren a Cristo delante de mí, da igual las preguntas y los errores que digan mis amigos acerca de Cristo, mi familia acerca. No, 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 no. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Tenga usted el ánimo para corregir esas cosas. En amor, en reverencia, pero tenga el ánimo para hacerlo. No, usted está equivocado. Eso no es así. Eso no es así. Y de igual manera, cuando salimos al mundo para predicar el evangelio, lo hacemos con esas intenciones, para que todo quede lo mejor, de la mejor manera esclarecida, todas las verdades concernientes al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, en resumen, un apologista cristiano es aquel que defiende el evangelio ante las artimañas y filosofías engañosas del maligno, de la mente carnal del ser humano, de los demonios, del mundo. Somos proactivamente defensores de nuestra fe y así debemos considerarnos todos nosotros que somos creyentes. Defensores de nuestra fe. Ustedes han visto las causas que defienden el mundo allá afuera y cómo son de apasionados cuando se meten con el equipo deportivo contrario. No, ese es mi equipo y mi equipo. Y cuando se meten con mi político, nadie me toca a mi político porque yo amo a mi político. Entonces, así mismo, ¿cómo es que el cristiano no puede ser con su fe? Ahora, no lo vamos a hacer como el mundo lo hace, que son pleitos y contiendas. Pero ciertamente debe existir en nosotros ese deseo. Caramba, no van a denigrar a mi Señor, no van a hablar de su nombre, no se van a burlar de él así como así. A lo menos voy a presentar la verdad, voy a tratar de esclarecer las cosas, voy a ayudarles para que ellos entiendan que están equivocados. Ese debe ser el sentir de nosotros. Y le digo esto para que vayan aprendiendo, porque cuando ustedes estén en los campos, llevando a cabo la voluntad de Dios, predicando la palabra, que tengan ustedes en el corazón ese sentir. En sus trabajos, en medio de sus familias, en una actividad social donde se encuentren, en toda y cuanta oportunidad le dé usted, Señor, para que presente a Cristo al mundo, tenga también el sentir de defender la verdad. Como dice un dicho, a capa y espada. Claro está, no usaremos la violencia, pero haciendo referencia a ese dicho para apuntar hacia esa motivación de ser un defensor de la fe que nosotros profesamos. Así que es necesario que siempre tengamos en cuenta, por eso, nuestra conducta, cuáles son nuestras intenciones a la hora de hacerlo. ¿Cuál es la conducta que debemos presentar mientras defendemos la fe y cuáles son las intenciones con las que defendemos nuestra fe? Porque pueden haber malas intenciones. Pueden existir las intenciones de solamente armar pleitos o solamente las intenciones de ganar argumentos. Pero si tenemos las intenciones y la conducta correcta, pues perseguiremos las metas de Dios y ganaremos un alma. Segunda de Timoteo 2:25 nos da un ejemplo de esto. Segunda de Timoteo 2:25. Ahí dice claramente que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y noten que la defensa de la fe no solamente ocurre fuera de la iglesia, sino que también ocurre dentro de los contornos de la iglesia de Dios. Y sobre todo, cuando tenemos hoy en día tantas herejías, tantas mentiras, tantos errores y tantos hermanos confundidos que andan por ahí, por todos lados, hablando una cantidad de cosas antibíblicas e incorrectas, porque yo me los he tropezado por ahí hablando cosas absurdas. Y por eso digo que esta defensa de la fe también debe ocurrir dentro de las mismas fronteras de la iglesia. De la misma iglesia. Y aquí Pablo le dice a Timoteo que lo haga, que corrija a todos aquellos que se oponen a la fe verdadera, pero que lo hagan ¿de qué manera? Con mansedumbre. ¿Con qué expectativa? Con la expectativa que ellos reconozcan su error, ahí lo dice, y que Dios le conceda arrepentimiento.
Si lo hacemos con esas expectativas, entonces estamos haciendo las cosas como Dios quiere que sea. Sin duda alguna. Por eso nosotros debemos ser cuidadosos. ¿Cómo hablamos? ¿Qué hablamos? Elegir el momento, elegir la hora, la oportunidad, etcétera, etcétera. Cuándo lo hacemos, cuándo no debemos hacerlo, etcétera, etcétera. En resumen, mis hermanos, es la disciplina que consiste en ofrecer y presentar defensa de la fe ante los argumentos contrarios o falsos sobre nuestros credos. Esa es la apologética cristiana. Y nosotros debemos estar proactivamente pues sumergidos en ese mundo de defender nuestra fe, y esto básicamente a veces hay que hacerlo a diario, inclusive con nuestros hijos. Nuestros hijos son el primer campo misionero que tenemos, el más cercano a nosotros, nuestra familia, y créeme que con ellos hay que luchar duramente para que entiendan y comprendan cuáles son los fundamentos verdaderos de nuestra fe. Ellos están siendo atacados y bombardeados por diferentes ideologías, por diferentes credos que vienen vía las redes sociales, las amistades en la escuela, el trabajo, etcétera, etcétera. Y esto, por ende, requiere que nosotros estemos capacitados para corregir esos errores, confrontar esas mentiras, mostrarle, mira, no es así. La palabra de Dios dice esto, esto y esto. Ahora, hermanos, no todos tenemos las mismas capacidades, pero lo cierto es que el llamado es para todos. Es para todos. O usted va a dejar que las cosas corran en su casa así, loma hacia abajo, hacia el barranco. Que sigan sus hijos creyendo como mejor le parece. Que su esposa piense como mejor le parece. Que su familia diga, no. Hay un momento en la vida en que ya no se puede hacer nada. Eso es cierto. Hay un momento en la vida en que hay que dejarle las cosas al Señor, que sea el Señor quien los convenza, que sea el Señor quien trate con ellos. Pero nuestra parte, nuestro trabajo debe realizarse. Debe realizarse. Y a tiempo. Y a tiempo, mis hermanos. Número 2. Los cristianos a lo largo de la historia han utilizado la apologética para la gloria de Dios. Esa ha sido la historia de la iglesia. Y aunque no se hable mucho de esto en los púlpitos, resulta que esta tarea de defender la fe ha sido todo el entorno de la iglesia en toda su historia. Es más, tenemos las epístolas que presentan una defensa clara de la fe con los argumentos. Tenemos las cartas de Lucas, que se propone investigar las cosas. ¿Para qué? Para presentar los argumentos y las evidencias históricas para defender la fe que se viene predicando y proclamando. Para que la gente crea, para que la gente entienda. Recuerden que la fe que nosotros tenemos no se limita únicamente a lo espiritual, sino que Dios ha dejado una historia llena de acontecimientos y hechos verídicos donde también nuestra fe se sostiene. Y por lo tanto, todos esos argumentos son los que vienen presentando los evangelistas, Mateo, Marcos. Ellos vienen a presentar a Cristo como el Mesías, vienen a probarle a los judíos que Cristo es el Mesías, que Cristo es el Hijo de Dios. Juan viene a presentar esa parte gloriosa de Cristo, y todo esto es un argumento presentado al mundo, a los judíos y a los gentiles que se oponen a la fe, para que ellos entiendan cuál es la verdad. Y tenemos cartas de Pablo donde precisamente se hace defensa a la fe, como Gálatas, contra los judaizantes, etc. Entonces vemos toda esta lucha, esta batalla de ideas que viene avanzando en todo el curso de la historia,
Y resulta que cuando nosotros examinamos la historia de la iglesia, desde la muerte desde los apóstoles, defensa de la fe, proclamación de la fe y defensa de la fe. Luego viene esa etapa de los padres de la iglesia, o sea, los discípulos que sucedieron a los apóstoles. Y en todos aquellos primeros siglos de la iglesia fue defensa de la fe, defensa de la fe. Tuvieron que reunirse en diversos concilios para determinar el canon. Defensa de la fe. Y ahí tienen varios textos bíblicos donde podemos ver cómo esta defensa de la fe se da en sus momentos históricos, bíblicamente hablando. Jesús es el apologista por excelencia, cuando muchas veces fue confrontado por sus detractores y tuvo que presentar defensa. Jesús no se quedó callado. Él presentó defensa. Cuando único Jesús cayó, fueron los momentos en donde él tenía que cumplir la voluntad de su Padre y morir. Pero en todo su ministerio, él presentó la verdad y defendió la verdad desde la palabra de Dios, desde los hechos, desde las escrituras mismas. Él lo hizo, Mateo 22, 41. Y estando juntos los fariseos, Jesús le preguntó, y noten cómo él es el que inicia los argumentos, muchas veces para confrontar el error que existe en la mente de estos líderes religiosos. Jesús preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? O sea, ¿cuál es su idea? ¿Cuál es la idea que ustedes tienen? ¿Cuál es el concepto que ustedes tienen del Cristo? Del Mesías, ¿cuál es? ¿De quién es hijo? Le dice Jesús. Y todos dijeron, es hijo de David. Porque esa es la profecía, ¿sí o no? El descendiente del linaje de David es el Cristo, es el que viene, ¿verdad? Por lo tanto, en esa línea de descendencia vendría el Cristo de David. Por eso le llaman el hijo de David, ¿sí o no? Y ahora Jesús, ¿qué va a hacer? Va a seguir confrontando esas mismas ideas. Y dice, él les dijo, pues como David en el espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. ¿Por qué Cristo hizo eso? Para probar con toda certeza que el Cristo es preexistente, es antes de David. ¿Sí me entiende? Porque el mismo David desde ese momento ya le llamaba Señor. ¿Sí o no? Entonces él está haciendo un choque de ideas aquí para llevarlos a ellos a una verdad específica. Y noten cómo él va a argumentar todo esto. Entonces tenemos al apologista por excelencia aquí. ¿Y por qué Jesús está haciendo esto? Porque todo el tiempo era confrontado él por parte de sus detractores que negaban que él era efectivamente el Hijo de Dios, el Cristo, el que había de venir, ¿sí o no? Entonces está entrando en esos argumentos, sin duda alguna. ¿Y qué dice el 46? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde ese día preguntarle más. Noten cómo él derriba los argumentos falsos y pone a las personas en una posición en la que ya no tienen más argumentos que mostrar. No hay más argumentos que presentar ante la verdad que Cristo está argumentando. ¿Sí ven claramente ahí? Bueno, asimismo la iglesia primitiva hizo cuando predicaba y defendía su fe. Tenemos a los primeros apóstoles ahí en Hechos 4:5, rodeado de los líderes religiosos después de la sanación de aquel cojo, demandando respuestas. Y ahí están Pedro y Juan en medio de todos aquellos detractores y ahora tienen que defender sus credos y su fe. Ahí lo tienen, no lo vamos a leer todo. Pero dice el 7, a lo menos vamos al 7, Hechos 4:7, y dice, y poniéndoles en medio, les preguntaron
¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y ahí hay un ejemplo de una situación en la que ahora tienes que hablar. Ahora tienes que dar razón de la esperanza que hay en ti. Ahora tienes que hablar y proclamar y defender el nombre de Cristo. ¿Ven? Y eso es una circunstancia por la que la iglesia ha pasado. Tenemos el caso de Esteban en Hechos 7, aquel primer mártir de la fe que hasta sus últimos momentos defendió la fe. Pablo, que iba por todas aquellas sinagogas discutiendo con los judíos en las plazas, dice, cada día. Y así también en el Areópago, en Hechos 17 y 19. Hechos 19:9, discutía cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Pablo ante reyes y gobernadores como Félix y Agripa, presentando defensa en Hechos 24:26. Y también Pablo usa un término similar a apología en Filipenses 1:7, cuando él dice que es llamado para defender el evangelio. Lo vamos a leer, Filipenses 1:7. Filipenses 1:7, miren cómo dice: como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Ahí tenemos un hombre cuyo testimonio es defender la fe hasta las últimas consecuencias, aún hasta para sufrir prisiones y padecimientos. Tenemos un personaje llamado Apolos en Hechos 18:27, que aquel hombre también presentaba defensa de su fe. Y dice en el 27, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Hablando de Apolos. Y miren el 28 como dice: porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Este es el valor y el sentir de todos aquellos creyentes fieles en Cristo Jesús. Por eso estoy diciendo, hermanos, que desligar esta verdad de lo que somos y lo que tenemos que hacer como iglesia es dejarnos con una mesa que le falta una pata o las dos patas. Tenemos que incorporar ese valor crítico y ese corazón de defender apasionadamente la verdad que nosotros proclamamos y presentamos al mundo. Toda la historia de la iglesia giró en torno a esto. No podemos escapar a esta verdad. Aquellos padres primeros, y así se les reconocen padres de la iglesia, no porque eran padres católicos de la iglesia romana papista, sino porque eran conocidos como padres, como Justino Mártir, Agustín, Ireneo y Tertuliano, y otros más, presentaron defensa de la fe en sus tiempos. Y los concilios ecuménicos de la iglesia que tuvieron lugar en diferentes etapas en la historia, como el concilio de Nicea en el 325, el concilio de Constantinopla, el concilio de Éfeso, el concilio de Calcedonia. Todos estos concilios en su mayoría se reunían para confrontar el error, la mentira y presentar defensa de la fe, tomando decisiones críticas e importantes en cuanto inclusive a la deidad de Cristo. Y así combatieron a muchos herejes como Arrio, los nestorianos, el docetismo, el marcionismo, el ebionismo y el gnosticismo. Y todas estas cosas en su tiempo, en su época, fueron confrontadas con la verdad de Dios y refutadas en su tiempo en la historia. ¿Y qué me dicen de la reforma? ¿Qué fue la reforma en sí? ¿No fue una defensa de la verdad de Dios? Eso es lo que fue la reforma. La reforma fue un redescubrimiento de la verdad que había sido oprimida por aquel imperio satánico, porque eso es lo que era y eso es lo que sigue siendo
un imperio diabólico que se esconde tras el cristianismo y que sigue siendo perverso hasta el tiempo de hoy. Una cúpula llena de pederastas, homosexuales, asesinos encubiertos, que hasta el día de hoy siguen siendo protegidos, aún por los mismos papas. Y esto que estoy diciendo es historia, esto no es acusaciones detractoras de movimientos evangélicos, no, eso es historia, hermanos. Eso es lo que es. De hecho, este papa que fue elegido tiene un récord del cubrimiento de abusos sexuales de allá de donde viene. Pero como tienen el poder y la autoridad, pues se han dado la potestad de hacer todas estas cosas. Y aún así llamarse cristianos y aún así llamarse aquí y allá. Cuidado, hermanos míos. Mucho cuidado con todas estas cosas. Por eso cuando viene la reforma, es defensa de la fe. Defensa con valor. Defensa de la fe. Y en la era moderna, los apologistas cristianos nos hemos enfrentado a una combinación de diferentes filosofías, ideales, herejías, igual que en todos los tiempos, hermanos, igual que en cada época de la iglesia. Y se han tomado la tarea los apologistas modernos de buscar inclusive evidencias arqueológicas, evidencias históricas, argumentos inclusive en el campo de la ciencia, en el campo de las investigaciones, y en todas estas disciplinas la apologética moderna se ha desarrollado. Ha tenido que desarrollarse en todas estas áreas y han habido muy buenos apologistas en estas épocas modernas. Ahora, ¿por qué le digo todo esto? Porque nos corresponde a nosotros realizar la tarea de entender la verdad para defenderla, de saber cómo defenderla y también estudiar nuestro entorno de vida. ¿Cuáles son las ideas que nos están afectando? ¿Cuáles son las ideales que promueve el mundo, la cultura del momento? ¿Cuáles son las filosofías que tienen atrapados las mentes de nuestra familia, de nuestros hijos? ¿Hasta qué punto, un ejemplo, el ateísmo ha llegado a penetrar el corazón de los jóvenes, de algunos de nuestras familias? ¿Hasta qué punto el humanismo, hasta qué punto todas esas corrientes filosóficas han creado daños? Y vale la pena estudiar un poquito y entender lo que está pasando para luego presentar las defensas correctas a la fe. En un mundo donde hoy se quiere invalidar por completo la distinción entre un hombre y una mujer, por ejemplo, sería bueno que como padres y como aquellos que predicamos a Cristo, entender de dónde viene esto y cuáles son los argumentos y poder refutarlos bíblicamente desde la verdad para que lleguen al conocimiento de Cristo, para que se arrepientan. Ahora, están aquellos que dicen que viven en un mundo paralelo, aquellas personas que están desconectadas de todo, ni conocen la palabra de Dios, ni conocen el mundo que los rodea. Entonces, ¿cómo pueden ofrecer defensa? ¿Cómo pueden ofrecer ayuda? Se aparece uno de los nietos, los sobrinos, diciendo todo tipo de disparates, y como ellos ni saben, ni entienden, ni les preocupa, pues ahí está toda esa mercocha y todo ese rollo en sus casas. Ni ellos mismos saben lo que están sus hijos, ni sus... Es todo un desastre. Entonces, el llamado, si le prestamos atención, vamos a ser útiles. Vamos a ser útiles, vamos a ser fuertes, vamos a ser sabios. Nadie vendrá a nosotros con una historia tonta, ni un cuento, ni nada, hermanos. Estaremos parados en el Areópago, como hacían los griegos en aquellos instantes, en un lugar alto donde se colocaban para presentar sus argumentos y sus ideas, y los debates se daban en esos ambientes. Así nos pararemos nosotros en la verdad de Dios, defendiendo la verdad de Cristo con todo lo que tengamos a disposición. Esa es la historia de la iglesia. Tú sabes muy bien que si tú vas a presentar a Cristo, tendrás que enfrentar los argumentos en contra de Cristo. Entonces, pensemos, el Señor nos ha llamado a ser testigos de Él.
Nos ha dado todos los recursos y las herramientas para prepararnos, conocerle, conocer la verdad. Él quiere que llevemos la misión, que donde quiera que exista un creyente, ahí esté una voz, un mensajero, un embajador de Cristo, preparado para presentar defensa de la fe y predicar a Cristo. Es cuestión de que nosotros asumamos esas responsabilidades. Es cuestión de que la iglesia abra sus ojos, se levante, ya pare de estar dormida, ya paremos de estar entretenidos, etcétera, etcétera. Porque esas mismas horas que muchos de nosotros, y me incluyo, pasamos en Facebook, pueden ser horas dedicadas a aprender, a prepararse, a de verdad ensanchar nuestras neuronas, a conocer. Pueden ser utilizadas para todo esto. Pero preferimos anestesiarnos. Más anestesia de la que ya existe en nosotros. Es terrible, hermanos. Tenemos que despertar como iglesia. Miren lo que hombres como Lutero hicieron. Uno solo, hermanos. Y luego, después de él, pues, se encendió la candela por todos lados. Si la iglesia tomara esa responsabilidad, no hubiesen tantos problemas en muchas iglesias. Resumen, la iglesia, mientras cumple con la gran comisión a través de la historia, ha tenido que defender la fe, tanto dentro como fuera de la propia iglesia. Y nosotros tenemos que tener esa misma disposición de hacerlo. Siempre. Y por eso tenemos que estar preparados. Por eso tenemos que estar listos para hacer todas estas cosas. Cuando toca confrontar a un hermano en Cristo Jesús en la iglesia por su error, por negar la fe con sus hechos o con sus palabras, nos toca hacerlo y lo tenemos que hacer. Por su bien tenemos que hacerlo. Si esos hermanos continúan con esos errores, ¿qué va a pasar con ellos, hermanos? Van a tener problemas, serios problemas. Entonces, por el mismo amor que le debemos, a lo menos por esa razón, por el amor que le debemos entonces advertirle, debemos entonces decirle, mire, esta no es la forma, esta no es la manera, eso no es verdad, eso no está bien. Y así también presentamos defensa a la fe dentro del mismo pueblo de Dios, por amor a los escogidos. Número 3 y último. ¿Para quién es la apologética? Hay muy buenos apologistas cristianos hoy en día, ¿sí o no? Buenísimos. Pero están aquellos apologistas reconocidos y está el resto de los apologistas no conocidos, que somos usted y yo. ¿Para quién es la apologética cristiana y por qué debemos incorporarla al evangelismo? Bueno, hermanos míos, la apologética no es solamente para los académicos y los intelectuales y los filósofos y los pastores, y no es solamente para ellos. Como hemos visto hasta ahora, es una responsabilidad que es para todos. Todos los cristianos deberían ser capaces de comunicar el evangelio y defender el evangelio en la capacidad de cada uno. En la capacidad y en la medida en la que Dios nos llena de su palabra a cada uno de nosotros. Ofrecer una defensa confiable, veraz. Tenemos que involucrarnos críticamente con las personas incrédulas de nuestro entorno y tratar con sus argumentos. En la próxima lección estaremos viendo algunas maneras de tratar con los argumentos de las personas o las mejores maneras de hacerlo. Tenemos razones bíblicas para incorporar la defensa de la fe a nuestra vida cristiana y tenemos a 1 de Pedro 3:15, ¿sí o no? Está preparado siempre para presentar defensa. Tenemos llamados bíblicos para hacerlo. Y este pasaje afirma dos cosas. Primero dice que debemos estar preparados
porque puede ser que nunca nos crucemos con alguien que formule preguntas, pero puede ser que sí. De todos modos, tenemos que estar listos siempre para presentar defensa en cualquier ocasión. A veces pensamos, bueno, déjame prepararme para predicar el evangelio a mis hijos. Bueno, prepárate también para defender ese evangelio que le vas a predicar a ellos, porque estos niños no son tontos. Ellos tienen acceso a mucha información y en unos 10 años tendrán esta idea de inteligencias artificiales que tendrán respuestas para todo. De hecho, ya lo tienen. Entonces, tú no puedes ser alguien que hable cosas sin argumentos, porque ellos fácilmente van a comprobar que lo que estás diciendo son disparates. Hay muchos pastores en las iglesias hoy en día que están en problemas porque muy fácilmente la congregación y los jovencitos se pueden dar cuenta de los disparates y las cosas erróneas que predican en su propia iglesia. Tienes que estar preparado y saber lo que estás diciendo. Saber lo que estás hablando. Por el bien de ellos. Por el bien de ellos. Yo no le puedo decir a ellos, mira, mijo, yo te aconsejo que cuando tengas un problema, abras tu Biblia y la pongas al lado de tu cama donde tú duermes. Porque esta es la palabra de Dios. Y todas esas pesadillas que has tenido y todos esos espíritus se van a ir porque la palabra de Dios está. Yo no le puedo decir eso a mi hijo. Porque eso es una tontería del tamaño del rascacielos ese de allá de Nueva York. No tiene fundamento bíblico, no es verdad. Y si tu hijo tiene pesadillas y está lleno de demonios, es porque hay problemas graves con su vida de pecado. Es por su corazón malo, que debe ser confrontado con la palabra, que debe ser confrontado con la verdad, que debe encontrar arrepentimiento. Y la Biblia no es para dejarla abierta, la Biblia es para leerla y para conocer lo que está aquí. Pero eso es un ejemplo así que pongo sin sentido, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es la preocupación por prepararnos de verdad y conocer las cosas como son es de suma importancia. Y de hecho, el mismo Espíritu de Dios, yo he notado que nos está moviendo en esta generación a que la iglesia se prepare hoy más que nunca, porque el engaño que viene para los años finales de la historia es extremadamente persuasivo. Persuasivo, hermanos. La emigración intelectual que está ocurriendo en las iglesias hoy en día sin darnos cuenta es masivo. Las personas en las mismas iglesias confían más en sus predicadores preferidos y en las redes sociales que en lo que dicen sus propios pastores. De ahí a que continúen creyendo más en todas estas inteligencias artificiales y toda esta tecnología de la cual hoy somos extremadamente dependientes, solo queda un pasito. Y en el futuro, hermanos míos, va a ser muy difícil y más complicado que hoy que las personas razonen conforme y únicamente a la palabra de Dios vía los instrumentos que son hombres aprobados por Dios, que Dios coloca en el seno de cada congregación. Y eso es un problema extremadamente grave. Estar preparado no es solo tener a disposición la información correcta, sino también una actitud dispuesta y anhelo de dar a conocer a otros la verdad que creemos comunicar. Número 2, debemos, según el pasaje, debemos responder con plena certeza, estableciendo a Cristo como Señor en nuestros corazones. Santificar a Dios el Señor en vuestros corazones. Con otras palabras, de lo que dijo Cristo, nadie te va a sacar de ahí. Porque luego
estamos argumentando con las personas y como el diablo y el mundo es tan persuasivo en sus argumentos, terminamos consintiendo, terminamos nosotros consintiendo con ellos. Bueno, pues yo voy a estar de acuerdo contigo. No, yo no estoy de acuerdo contigo. No, es que eso que la palabra de Dios dice, a mí no me parece que está bien. Eso fue un libro escrito hace muchos años. Ahora la cultura, la manera de las personas vivir ha cambiado. Yo no creo que eso tenga relevancia en estos momentos, aquí y allá. No, sí tiene relevancia en estos momentos. Santificar a Dios en vuestros corazones. Lo que Él dice es veraz. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Lo que Dios dice es orden. Ellos no son nuestros señores. Nosotros nos debemos a Él. Él es nuestro Señor. ¿Quién nos tiene que convencer entonces? ¿Ellos o nuestro Señor? Nuestro Señor es el que nos tiene que convencer a nosotros. ¿Y qué hacemos? Derribamos todo argumento, como dice 2 Corintios 10:15, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si Él dijo que esto está mal en todos los tiempos, en todas las épocas y en cualquier lugar donde te encuentres. No importa cómo el mundo lo vea en estos momentos. No importa cuáles sean los argumentos del mundo. No importa qué estatus social tenga la persona que está argumentando estas cosas, si es un científico, si es un académico, si es un PhD, si es un universitario, si es un presidente, si es un rey, no importa. El Señor dice, esto es así y esto es así y esto es así. Pero eso es santificar a Dios, el Señor, en vuestros corazones. De tal modo que no hay dos señores. No puede haber ambigüedades, no puede haber un rato pues estoy con la gente del mundo y otro rato estoy de acuerdo con lo que Dios dice. Y si el asunto se pone en mucha presión, pues entonces comprometo la verdad, me uno a los criterios. No. Santificar al Señor en vuestros corazones. Lo que dice Dios es verdad. Y debe existir un ardor santo en nosotros cuando escuchamos los ataques contra nuestra fe. En Judas 3:4 dice, Judas, versos 3 y 4 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Por qué? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que de antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hay que contender ardientemente por la fe. Ese es el consejo de la palabra de Dios. ¿Y a quién se lo dice Judas? A todos los creyentes. Por supuesto, los hombres que están frente a las congregaciones, como los pastores, los maestros, los líderes, son los que primeramente están en esa línea de fuego. Segunda de Timoteo 4:1-5 dice Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y por supuesto, esa obra de evangelismo también implica defiende la fe que se te ha entregado. Los cristianos todos deberíamos ser capaces de criticar las cosmovisiones antibíblicas. Y en una aplicación práctica podemos decir, hermanos, que todos
nosotros militamos desafiando y criticando las enseñanzas antibíblicas que se opongan a la verdad sobre la persona y obra de Jesucristo, haciendo que prospere la verdad. Tenemos que tener el deseo de que la verdad prospere. No estamos solos luchando, el Espíritu de Dios está con nosotros y Él nos dará las palabras y la sabiduría que necesitamos para vencer los argumentos de nuestros detractores. Como cristianos, no nos debe preocupar defender la verdad nunca, jamás en la vida. La verdad es muy valiosa. Jesús mismo se refirió a la verdad como Él. Él es la verdad en Juan 14, ¿sí o no? Él es la verdad. Si defendemos la verdad, defendemos lo que Cristo es. Y si la verdad triunfa, la iglesia triunfa y seguirá siendo una iglesia triunfante. Por eso es que tenemos que estar preparados, no para hacernos los más intelectuales y los más inteligentes, no para ganar argumentos, sino para ganar corazones, para ganar las almas, defendiendo la verdad por encima de todas las cosas. Y queremos que por medio de este conocimiento, muchos que cuestionan nuestra fe, un día vengan a confiar también plenamente en nuestro Dios. Ese es el sentir que debe existir en cada uno de nosotros. Cuando ese sentir no está, ¿qué pasa, hermanos? Seamos honestos, ¿qué pasa cuando ese sentir no está? No te importa nada. No te importa nada. Y créeme que la gran comisión no se puede realizar sin ese sentir. No se puede realizar. No se puede realizar. Nosotros no podemos convencer a nadie y no es nuestra tarea presentar argumento tras argumento para llegar a convencer a la gente. No, el que convence es el Espíritu de Dios quien hace la obra en cada persona en particular. Pero nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer. El simple conocimiento filosófico y de lógica no es suficiente para salvar a nadie. Satanás y los demonios, dice Santiago, tienen conocimiento de Dios. ¿Y los demonios son salvos? No. El conocimiento no es suficiente. Es la obra redentora de Dios por medio de la palabra. La fe viene del oír y de oír de la palabra. La obra de Dios que es realizada por medio del testimonio de la palabra es realmente lo que el hombre necesita para ser salvos. Cuidado, hermanos. Cuidado con nuestras posturas. Cuidado con nuestro sentir. Cuidado cómo vemos nosotros la responsabilidad que tenemos por delante. Algunos cristianos dicen, bueno, eso de apología o de defender la fe no va conmigo porque Dios no necesita ser defendido. Pero es que ese no es el sentir de la palabra. No es que estamos defendiendo a Dios, es que Dios nos ha mandado a defender la fe que nos ha entregado. Por otro lado, hay pereza espiritual. Realmente las personas no quieren prepararse. Las personas son perezosas espiritualmente hablando, lastimosamente. No tienen visiones evangelísticas y por ende no toman en serio el prepararse para ello. Esa es la verdad y tenemos que ser honestos. De hecho, si la iglesia no realiza un programa evangelístico o algo semejante, la mayoría de los miembros de las iglesias no toman las iniciativas para hacer estas cosas. Hay que ser honestos. En tercer lugar, algunos creyentes temen lo que otras personas puedan pensar de ellos. Porque nos vamos a convertir en los críticos de lo que ellos piensan y de lo que ellos sienten. Créeme que así seremos tomados en la mayoría de los casos, como aquellos que critican todo lo que hacen y todo lo que piensan. Y nosotros, como seres humanos, evitamos que las personas piensen mal de nosotros, se enojen con nosotros. Y como eso es así, pues también evitamos todo tipo de confrontación. Y como evitamos todo tipo de confrontación, tampoco
tenemos la disposición de confrontar el error, defender la fe, y eso es un problema grave, porque hay maneras de hacerlo correctamente como el Señor nos ha mandado y debemos hacerlo. Si queremos hacer esa iglesia que efectivamente predica a Cristo allá afuera en ese mundo hostil. Créeme que todos los que nos escuchen, si hacemos esto, les estaremos brindando lo mejor en su vida. El mejor tesoro que ellos pueden llevarse mientras tengan esa poquito de oportunidad de vivir que tienen, porque todos tienen un poquito de oportunidad de vivir. Aquel que llega a los 80 y tantos años, eso llegó mucho. La mayoría se va antes. Lo mejor que se van a llevar es esa confrontación que tuvimos. Tan siquiera esa confrontación que tuvimos. Esa predicación, esas palabras, eso es lo mejor que se van a llevar ellos. Ni oro, ni plata, ni carro, ni casa, ni vestido, ni nada. Todo eso que sale en las redes sociales, mi carro, mi avión, mi helicóptero, mi moto, nada de eso va para ningún lado. Nada de eso va para ningún lado. Estemos siempre preparados, hermanos. Siempre para esto. Es la exhortación. Cada cual hace, obedece o no obedece a Cristo. Eso es una decisión personal de cada uno de ustedes, hermanos. Oremos, Padre. Gracias te damos. Te pedimos que este estudio haya servido de provecho a los corazones